avanzamos en las informaciones porque tal como lo dijimos al inicio del noticiero, hoy día comienza la nueva vacunación, una nueva etapa de vacunación masiva para los mayores de 55 años con la cuarta dosis contra el coronavirus, una etapa, eso sí, que comienza en un complejo escenario con cifras récord. Vamos a ahondar en lo que está ocurriendo junto a Andrea Pino, que nos entrega todos los detalles a esta hora. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Hola Natalia, ¿cómo estás? Buenos días. Cifras récord. El viernes tuvimos la mayor cantidad de casos nuevos y ayer tuvimos la mayor cantidad de casos activos de toda la pandemia, con positividad que supera el 20% en los últimos días. Queremos hablar de este tema. Estamos junto al doctor Eduardo Tovar, vocero de Sochimi, intensivista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, para saber en qué momento estamos de la pandemia. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a ti, a todo el equipo que está ahí en nivel central y obviamente todos los que nos están viendo de sus domicilios. Doctor, ¿estamos cerca del pic de esta nueva ola? Según los expertos, epidemiólogos, gente del ámbito de salud pública, se espera que esto sea tal vez en 1 o 2 semanas. Había una pequeña reducción en el porcentaje de incremento de casos. Sin embargo, ya que tenemos, como tú bien decías, muchísimos casos activos, ya se ve un incremento significativo en la hospitalización, en camas básicas y cuidados medios, hace ya alrededor de un mes, y ya las últimas 2 semanas un incremento de demanda en camas críticas en pacientes que requieren ventilación mecánica en la UCI. ¿Hay capacidad? Por ahora sí, sin embargo, lo que incomoda de alguna forma es la última semana un incremento muy significativo de la ocupación de UCI que supera el 30%. De manera tal que si uno siguiera ese patrón durante 2, 3 o 4 semanas, podríamos incluso subir sobre los 1000 casos admitidos a UCI, lo que es menor que en la primera y la segunda ola, pero es mayor que la tercera ola, que Delta, y sin lugar a dudas dificulta la operación hospitalaria, pone a muchos pacientes en un riesgo elevado de fallecer y complica la realización de otras actividades muy importantes para otros pacientes, como son las cirugías complejas. ¿A qué obedece el aumento en los ingresos a UCI? La transmisión, se ha hablado mucho de que Omicron sería menos complejo desde el punto de vista de que nos pilla con una muy elevada tasa de vacunación y que parece que por algunas características del virus podría generar enfermedad menos severa. Sin embargo, la transmisibilidad es muy elevada y eso hace que hemos llegado a este pic que supera todas las olas previas de casos, y aunque sean menos los que se enferman graves, si uno tiene demasiados pacientes, efectivamente empieza a verse ya un aumento de ocupación en la UCI y predominando un perfil de pacientes que no han recibido las 2 dosis o tampoco han recibido el refuerzo, la tercera dosis. Doctor, en este contexto, ¿cuánto ayudará la cuarta dosis? ¿Cuál es el mensaje a la población? El mensaje, como siempre, ha sido confiar en las vacunas. Hay datos muy firmes de evidencia científica a nivel nacional e internacional que muestra su impacto en reducir la probabilidad de enfermedad grave, tanto con 2 dosis como con el refuerzo tercera, y probablemente pronto van a empezar a salir nuevos datos que nos muestren la eficacia de la cuarta dosis, que somos uno de los países que ha partido a nivel mundial. Es esperable que todavía podamos tener olas sucesivas durante los siguientes meses. A todos nos gustaría que se acabara la pandemia, pero eso no es tan simple como firmar un papel. De manera tal que tenemos que seguir cumpliendo las medidas básicas, mantener la distancia, privilegiar las actividades en espacio abierto, lavarnos las manos, entre otras que la comunidad sabe y tiene que mejorar la adherencia en este periodo estival. Natalia, el doctor no te escucha, pero yo le voy a transmitir tu pregunta. Gracias, Andrea. Quisiera preguntarle al doctor por los testeos. Todavía uno conversando con la gente se puede dar cuenta que no hay suficiente claridad entre un PCR y un test de antígeno. ¿Cuándo optar por uno o por otro? ¿Y en qué casos me puede dar un falso negativo, un PCR? ¿Puede ser negativo y yo sí tengo coronavirus? ¿Cómo hacer esa distinción? ¿En qué caso, pregunta Natalia, hacer la distinción entre un PCR y un test de antígeno? ¿Y puede un PCR dar un falso negativo? Los test diagnósticos nunca son 100%, siempre hay una tasa de falso negativo, falso positivo, pues decimos nosotros. Siempre la técnica ideal es PCR, sin embargo, ante una cantidad tan masiva de casos como la que tenemos hoy, siempre es mejor testearse que no testearse. Y en caso de pacientes sintomáticos, si está disponible, es mejor hacerse PCR. Sin embargo, con la cantidad de casos y pacientes con sospechas de síntomas, probablemente la mejor recomendación el día de hoy es acceder al primer test que se tenga disponible.
recordando sí que si uno está asintomático y tiene un test de antígeno negativo, es probable que pueda ser un falso negativo. Doctor, con todos estos antecedentes, ¿cómo se ve el retorno a clases? Ojalá se cumpla la predicción de que de aquí a 1 o 2 semanas lleguemos al pic. En otros países se ha visto una caída brusca de casos. Sin embargo, desde el punto de vista de ocupación hospitalaria, la cosa va a seguir compleja por lo menos de aquí a fin de febrero y marzo, en el entendido que si llegáramos a superar los 1000 pacientes admitidos a UCI, son pacientes largos que requieren cuidados prolongados y que van a dificultar el resto de la actividad hospitalaria, la cirugía y el manejo de otras patologías que demandan cama crítica. Probablemente la decisión de la presencialidad, que es algo que todos buscamos, diferentes sociedades científicas han estado en esa dirección, va a depender de cómo esté el escenario epidemiológico a la primera semana de marzo o a la segunda, según sea el mundo escolar o ya el mundo más universitario, dependiendo sobre todo de la tasa de positividad, que por lo menos ahora estamos sobre el 20% y lo recomendado ojalá que sea inferior al 5% y probablemente en ese momento también tengamos muchas más personas vacunadas con la cuarta dosis. ¿Faltan restricciones? ¿Cómo podría controlarse hoy los nuevos contagios? Lo que ha bajado muy significativamente la percepción de riesgo. Esto de a veces ver titulares con antivacunas o países que quieren por decreto finalizar la pandemia. Hay que entender que nos queda un rato todavía largo, que algunas olas van a ser más grandes, más complejas y otras menos, y que tenemos que seguir cuidándonos. Y en ese sentido, el llamado a toda la comunidad, que algunos estamos trabajando y otros están descansando, a seguir manteniendo las medidas de autocuidado, lavado de manos, los espacios abiertos, entre otras que sabemos que son lo más eficaz, el uso adecuado de mascarilla, de manera de minimizar la transmisión de este virus y lograr controlar lo antes posible esta nueva ola. ¿Es un error decretar el fin de la pandemia, como hizo, por ejemplo, Dinamarca? ¿Estamos lejos de algo así? Uno entiende que son países, obviamente, con un nivel de desarrollo general mayor a los países como Chile, pero parece desde el punto de vista sanitario querer hacer un decreto de algo que en realidad todavía falta un rato. Sin lugar a dudas hay mucha gente que se ha enfermado de Omicron en Europa, por ejemplo, pero no tenemos claro cuánto le va a durar la inmunidad y de qué calidad va a ser frente a futuras variantes. Y con países con muy baja tasa de vacunación es esperable que todavía tengamos nuevas olas de otras variantes y esperemos que no sean tan complejas como esta. Doctor, se lo preguntaba antes, pero para reforzar el mensaje, muchas personas que ya tienen su esquema de vacunación completo, pero que les corresponde ya la cuarta dosis, tienen dudas. Al menos me ha pasado que así lo han expresado, de la necesidad de vacunarse con la cuarta dosis porque ya tienen esquema completo. Quisiera preguntarle nuevamente para reforzar un poco el mensaje. ¿Cuál es la importancia de la cuarta dosis hoy? Yo creo que hay que reconocer el liderazgo del país en el tema de vacunas y en ese sentido tener acceso a poder tener una cuarta dosis para todos aquellos que llevan un periodo por lo menos superior a 4 meses del refuerzo. Es muy significativo, muy importante y va a mostrar sin lugar a dudas su eficacia desde el punto de vista de reducir el riesgo de enfermar grave. Se sabe, ya es desde el punto de vista científico, sin lugar a duda, que la inmunidad va bajando después de los distintos refuerzos, de manera tal que ya después de 4 o 6 meses, efectivamente esos pacientes vuelven a tener un riesgo que se asemeja a cuando estaban vacunados con 2 dosis o sin dosis de vacuna. Entonces, de esa manera es fundamental seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria y adherir a los diferentes programas de vacunación, que ahora es la cuarta y nadie sabe lo que nos espera de aquí a 6 o 7 meses. Bien, doctor, muchas gracias por el tiempo y la entrevista. El doctor Eduardo Tovar, vocero de SOCHIMI, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para saber un poco el panorama actual cuando está comenzando además esta nueva etapa en este proceso de vacunación. Hoy la cuarta dosis para aquellas personas mayores de 55 que hayan recibido la tercera dosis hasta el 15 de agosto, para que después no digan que no les advertimos. Hasta el 15 de agosto la tercera dosis, mayores de 55 años, así que a revisar el calendario para ver si corresponde o no ya la cuarta dosis y si no, seguramente podrán hacerlo en las próximas semanas. Muy bien, Andrea, muchas gracias por la información, gracias también al doctor. Y bueno, a propósito de lo mismo, estamos en distintos puntos de Chile. Estamos también en la Florida, lo decíamos al inicio del noticiero, en el vacunatorio más grande de nuestro país. Hay algo ya de movimiento, pero miren la región de Valparaíso. Ya tempranito, siendo las 7:28, ha llegado gente, principalmente adultos mayores, como nos cuenta nuestra reportera en terreno, a hacer justamente las filas para vacunarse con esta
cuarta dosis de coronavirus, contra el coronavirus. Las personas llamadas a concurrir entre el 7 y el 13 de febrero son las que fueron inoculadas antes del 15 de agosto del año 2021, todos aquellos mayores de 55 años. A diferencia de los otros procesos, no tiene que ir esperando que primero sean los de 90, 80 años, sino que ahora el llamado es para todos los mayores de 55. El rango es muy amplio, que se hayan vacunado entonces con la tercera dosis hasta el 15 de agosto. Puede revisar en su pase de movilidad esas fechas si todavía no tiene claridad. Y también los convocados para esta semana son los trabajadores de la salud que hayan recibido su tercera dosis hasta el 10 de octubre del año pasado. Son dos grupos importantes de personas entonces las llamadas a vacunarse durante toda esta semana. Obviamente estos grupos se van a ir ampliando a medida de que corra el calendario, pero es importante reforzar ya con una cuarta dosis, entendiendo que la variante Omicron está dejando cifras muy preocupantes. Hay 140.000 casos activos actualmente en nuestro país. Han aumentado los fallecidos por coronavirus a las peores cifras si las comparamos desde agosto del año pasado, y también el llamado, por supuesto, es a cuidarse, aun cuando estamos en vacaciones. Sabemos que las medidas se relajan, pero esto ya se está viendo en las unidades de pacientes críticos, donde ha aumentado, se ha doblado el número de pacientes infectados en las últimas 2 semanas. Les decíamos, estamos en distintos puntos del país, le mostrábamos la situación en Valparaíso, pero también estamos en la Florida, en este vacunatorio, el más grande de todo Chile, y ahí está nuestra compañera Veriosca Venegas con toda la información a esta hora. Verio, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿hay gente ya esperando o todavía no? ¿Está todo preparado? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Muy buenos días. Estamos, claro, como tú lo decías, aquí en el espacio de Dignidad, Estadio Bicentenario de la Florida, donde ya se han entregado 1 millón de dosis. Está todo preparado. Ven harto movimiento porque la mayoría es personal de la salud de acá, de la comuna, que está preparando los box. Hay que decirlo, aquí hay un horario de apertura de puertas que es cerca de las 9 de la mañana, pero la gente empieza a llegar poco a poco. Debo decir que se nota que estamos en una temporada de vacaciones, porque es muy poca la gente que en este momento está esperando. De hecho, veo yo al otro extremo que hay un par de personas. ¿Y por qué nos encontramos de nuevo aquí en el vacunatorio? Porque, bueno, tú ya los habías dicho, Natalia, comienza todo el plan de vacunación para la dosis de refuerzos, la segunda en algunos casos, cuarta dosis también para algunos, y es por eso que estamos aquí con el alcalde Rodolfo Carter para comentar un poco este plan de contingencia. Yo decía en el enlace, no hay mucha gente en comparación a otros días, se nota que es febrero, pero que ya se están preparando para lo que será la quincena, es decir, la próxima semana, porque ahí sería el pic en relación a las personas que llegan a vacunarse, que además incluye a las personas que vienen por la segunda dosis de refuerzo. Efectivamente, le agradecemos a Canal 13 que nos acompaña temprano en la mañana. Probablemente esta segunda dosis de refuerzo, que en realidad es la cuarta dosis, es súper importante repetirlo casi como un mantra. Se aplica a personas mayores de 55 años, pero hasta el 15 de agosto se hayan inoculado, no después. Porque lo contrario, si alguien llega con 55 años y me dice, mire, me vacuné en septiembre, pero me quiero poner mi cuarta dosis, va a colapsar el sistema. Solo para darte un dato, sobre 55 años, mayores sobre 55 años, hasta el 15 de agosto se calcula que en la Florida hay alrededor de 80.000 personas en condiciones de ser vacunadas. Por tanto, si llegan todos de un choclón, colapsa cualquier sistema. Y si se nos mete gente que viene de otras fechas, con mayor razón. Probablemente vamos a partir lentamente porque mucha gente está de vacaciones, vamos a partir lento, se calcula ya a partir del miércoles un aumento progresivo, pero le queremos pedir a todos, esta es una campaña nacional de solidaridad. Si es verdad que Chile despertó a un nuevo nivel de conciencia, aquí se requieren 2 cosas. Primero, aquel que no se ha vacunado que entienda que la mortalidad es la misma, hay que vacunarse, perderle el miedo a la vacuna. Segundo, respetar la cuarta dosis porque va fundamentalmente orientado a adultos mayores, mujeres embarazadas, personas inmunodeprimidas por cáncer, por VIH. Esto es una campaña nacional. Y por último, decir que acá este millón de chilenos, millón de vacunas que hemos inoculado a cientos de miles de chilenos, no solamente ha sido para la Florida, aquí se vacunan gente de toda la región metropolitana. Hemos abierto los brazos del corazón para todos aquellos santiaguinos que necesitan vacunarse. Les pedimos solidaridad y orden en el proceso que se inicia dentro de pocos minutos. Alcalde, en relación a los contagios, hoy varios medios de comunicación daban a conocer cifras donde lamentablemente la Florida, Puente Alto y Maipú están liderando
este listado de 40 comunas de la región metropolitana que han visto incrementado el número de contagios. De hecho, al 4 de febrero en la Florida se registraban 2.352 casos activos, lo cual va a romper lamentablemente esta cifra histórica que tienen desde que llegó el COVID-19 a nuestro país. En ese sentido, ¿cuáles son las medidas y cómo se están preparando? Porque aquí hay mucho personal de la atención primaria de salud que además debe estar en las urgencias principales de los diferentes centros de salud, donde se está ya viendo algunos colapsos y que puede derivar en un tema crítico, especialmente en la ocupación de camas. Esa es una pregunta de examen de grado la que me acabas de hacer, porque tiene 3 elementos y ojalá lo podamos explicar tan temprano. Primero, respecto de los 2 millones de chilenos que no se han querido vacunar, que todavía creen que esto es chacota, hay que decir que para ellos la mortalidad es exactamente igual que el año pasado con todas las otras variables. Si esos 2 millones se empiezan a enfermar, con las tasas de mortalidad normales, van a empezar a hacer colapso nuestros sistemas de urgencia. Van a colapsar las UTI, las camas de alta complejidad y a nuestros médicos que ya están al límite de nuestras capacidades. Por tanto, hay un deber patriótico de ellos, por último de cariño por su familia, de vacunarse para no ocupar una cama que es necesario para aquellos que vayan a hacer crisis. En segundo lugar, respecto a estos hombres y mujeres que están a nuestra espalda. Usualmente uno da la cara y uno es el que se lleva la fama, pero estas personas llevan un año completo dejando a sus familias, arriesgándose a contagio, muy al borde de sus capacidades. Y es súper importante, tanto al ministro de Salud saliente, al ministro París, al presidente Piñera, como al presidente entrante, Boric, y su ministro de Salud, tenemos que hacer un esfuerzo especial, darles facilidades de descanso o compensación económica a estos héroes que nos han salvado a miles y miles de chilenos simplemente de la muerte. Hoy día claramente para nosotros es una preocupación. Muchas veces cuando nos decían, oiga, ¿por qué esto es tan cómodo? ¿Por qué es tan moderno? También tiene que ver con ello. De modo tal que trabajen en condiciones dignas porque sabíamos que esta campaña iba a ser larga, pero nunca imaginamos que iba a ser tan larga. Lo que falta ahora es prepararnos para esta cuarta ola y según lo que dice la ciencia, si la pasamos bien y Dios quiere que así lo hagamos, vamos a terminar derrotando la pandemia y dar vuelta a la página y volver a la normalidad. Alcalde, ¿pero qué medidas van a tomar pensando que la Florida es una de las comunas que tiene mayor población, pero además que cuenta con una diversidad de centros comerciales, ferias? Hace un tiempo atrás vimos que habían diferentes operativos desplegados en centros comerciales y también en ferias libres para tener una pesquisa temprana. ¿Se va a mantener eso? ¿Se va a reforzar eso? Pensando que ya hay más de 2.300 personas que tienen COVID activo en esta comuna. Vamos a mantenerlo, pero hay que decirlo con franqueza. Yo lo conversé el otro día con el ministro París, le pedí que transparentara la cifra, no con el afán de tener un conflicto, sino porque, mira, Inglaterra, que tiene un sistema de salud mucho más amplio y más moderno que el nuestro, NHS, en el minuto más crítico de esta cuarta ola, bajó los flaps y dijo, miren, no soy capaz de traquear y de rastrear todo porque son demasiados los contagios. Lo importante es cuidarnos. Hoy día seguimos haciendo el esfuerzo, pero el esfuerzo mayor está en las personas en tener cuidado. Sin la colaboración de ellos no tenemos ninguna posibilidad de triunfar. Le queremos agradecer al alcalde Rodolfo Carter por estar con nosotros esta mañana. Imagen aquí de nuestro camarógrafo y del personal de la atención primaria de salud que se prepara con las vacunas y comenzar este proceso de vacunación que hoy llama también a todas las personas mayores de 55 años que hayan recibido la primera dosis de refuerzo hasta el día 15 de agosto. Esto es muy importante. Si usted recibió la vacuna de refuerzo, la primera, hasta el 15 de agosto y es mayor de 55 años, puede venir durante esta jornada a los diferentes vacunatorios de nuestro país y así obtener la dosis de refuerzo, segunda dosis de refuerzo que se aplica en todo este programa de vacunación, Natalia. Muy bien, Berio, gracias al alcalde. Y mira, te cuento que tenemos nuestra imagen dividida. Estamos también en la comuna de Las Condes, donde hay otro vacunatorio bien grande, el Juan Pablo II. Ahí ya también hay filas de personas esperando, obviamente, esta cuarta dosis de inoculación. Y un escenario similar ocurre en Viña del Mar. Seguramente durante esta jornada puede que en regiones exista una mayor demanda, entendiendo que hay mucha gente que está de vacaciones y que puede ir a vacunarse a lo largo y ancho del territorio nacional. Reiteramos también lo que decía el alcalde de La Florida, porque corre para todo Chile. Usted puede ir a vacunarse hoy día con la cuarta dosis contra el coronavirus, siempre y cuando tenga sobre 55 años, pero ojo, que haya recibido su tercera dosis antes del 15 de agosto. Si usted se vacunó en septiembre, octubre, noviembre, en fin, con la tercera dosis, no puede ir a vacunarse hoy día. Ese proceso va a comenzar después. Entonces, el llamado para quienes hayan recibido la tercera dosis de vacuna antes del 15 de agosto. Algo muy importante para no colapsar el sistema, según ha dicho el alcalde. Muchas gracias, Berio, y ustedes lo saben, tenemos la imagen desplegada en distintos puntos del país para llevarle a usted la información.